Vamos a orar en esta preciosa mañana. Los que están conectándose en este momento, su hermano pastor Antonio Jiménez Toledo del Centro Cristiano Familiar, Altar de Adoración. Nos gozamos porque estés ahí, porque también comparta este video con otras personas que puedan ser bendecidos a través de esta enseñanza que estamos trayendo de parte del corazón de Dios a tu vida, para bendecirte, para que todos seamos instruidos, enseñados en el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Vamos a orar y en esta oración que voy a hacer y ustedes me van a... Quiero orar por la palabra, pero también quiero orar por algunas personas que están hospitalizadas, incluyendo a nuestra hermana Gloria Jaramillo en Honda, que está hospitalizada. Vamos a clamar por ella, vamos a clamar por todo lo que están en dificultad de enfermedades. Dios hoy va a sanar personas, se va a glorificar. La Biblia dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo en la tierra, lo que pidieran al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Y yo estoy unido y sé que hay personas que están conectadas y puestas de acuerdo conmigo en esta mañana para que el Señor se glorifique en todo el mundo. Bendecimos de manera especial a todas las personas de Panamá, del Perú, personas de República Dominicana, mi patria querida, de la costa este de Estados Unidos, de Canadá, de Centroamérica, desde Guatemala hasta, desde Nicaragua o desde Costa Rica hasta Guatemala, también en la parte norte de América, que está incluyendo a México, Estados Unidos y Canadá. Bendecimos todos los hermanos desde Europa que están conectados también. Gracias a todos, y aún en África, personas que están siguiendo esta transmisión, le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en esta preciosa mañana para iniciar con el consejo de la palabra de Dios. Buen Dios amantísimo que moras en las alturas de los cielos, gracias. Gracias por una oportunidad más que nos brindas, Señor, para poder adorarte, alabarte, enaltecer tu nombre, pero sobre todo llevar el consejo de la palabra de Dios que va a transformar nuestras vidas, a cambiarnos, a vivificarnos, a instruirnos, Señor. En esta mañana te damos toda honra y toda alabanza, toda gloria pertenece a ti, mi Rey, Señor Jesús de Nazaret. Señor, presentamos ahorita mismo todas las personas que están hospitalizadas, algunos con enfermedades no relacionadas al COVID-19, otros sí con esta enfermedad. Ponemos de acuerdo los hermanos que están observando y mirando la transmisión para enviar una palabra basado en lo que dice las Sagradas Escrituras, que si dos o tres se pusieran de acuerdo allá en Honda, para que la sanes. Yo sé que tú puedes hacer un milagro creativo en la vida de ellos, de ella. Señor, también clamamos por cada una persona que esté hospitalizada, Dios. Enviamos una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Creemos que tú eres un Dios de milagros, un Dios que cambia, un Dios que sana, un Dios que te glorifica. Y por ende, en este momento, Señor, creemos que estás levantando personas de las camas, que estás levantando personas de sus lechos de enfermedades, Señor, que hoy se están haciendo milagros en este momento. Y creemos que tu gloria postrera será mayor que la primera, que las UCI, Señor, en cada país van a disminuir, que los contagios van a disminuir porque tú has tomado todo el control de esta situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Agradecemos a Dios por su infinita misericordia. Y vamos a ir de lleno a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 hasta el 6. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Jeremías, capítulo 18, versículo 1 hasta el 6. Vamos a predicar bajo el título, dejemos que Dios nos moldee. Dejemos que Dios nos moldee. Gloria al nombre del Señor. Y como le dije, Jeremías 18, 1 en adelante, a la letra así.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria al nombre del Señor. Qué palabra tan hermosa. Hoy el Señor nos ministra a través del profeta mayor Jeremías, capítulo 18, del 1 hasta el 6. Lo primero que vamos a visualizar, y es algo que debemos tenerlo en cuenta, el Señor le lleva al profeta Jeremías como en forma de una visión, y le muestra y lo lleva a una casa donde había un alfarero, un artesano, alguien que pulía, alguien que tomaba el barro y de esto sacaba vasijas útiles para que fueran usadas. Lo más trascendental es que Jehová primero lo lleva, le muestra cómo el alfarero en la rueda que utiliza para moldear a esta vasija, de buena primera se le rompió en las manos, se desvaneció el barro, se destruyó. Y la Biblia describe que después de esto, entonces el alfarero volvió de nuevo a reconstruir esa vasija de barro. La palabra alfarero, persona que tiene como oficio hacer recipiente y otros objetos de barro. Ese es un alfarero. Moldear, sacar un molde de un objeto, dar forma a algo, hacer cambiar en algo no material, especialmente la forma de ser de una persona para conseguir que adquiera o desarrolle determinados rasgos. Quiere decir, hacer cambiar la forma, si es una persona, que esto pueda cambiarse transformado a la medida del que lo está transformando, a los rasgos parecidos al que le está transformando. Gloria sea el nombre del Señor. Pero también quiero definirte la palabra rasgos. ¿Es una propiedad o es una percepción, una personalidad distinta? Puede tratarse de la facción del rostro, que puede tratarse de cómo se ve la persona parecida al otro, que permite identificar a una persona. Quiere decir, usted ha escuchado mucho el término, los rasgos de esa persona se parecen a aquella persona. Entonces yo quiero primero, después que te definí alfarero, moldear, que te defino la palabra rasgos, entonces quiero irme a un versículo, por qué Jeremías recibe la instrucción del Señor para ir a observar el trabajo que hace el alfarero, para Dios después hacer una comparación de él con los objetos, con las personas, con nosotros, cómo puede cambiarnos, cómo puede transformarnos. Y usted dirá, bueno, pero los rasgos de nosotros tienen parecido a los del Señor, y cuando hablo así, hablo en su esencia, en lo que Él es, espíritu, gloria sea el nombre del Señor. Y hay un versículo determinante que nos arroja luz de estas situaciones que estamos analizando. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo primero que podemos visualizar basado en Génesis 1:26, que Dios decidió bajo el consenso hacernos a su imagen y su semejanza. Cuando la persona ve y oye este texto bíblico, se está refiriendo a que el Padre es espíritu y nosotros tenemos esencia del Padre. Nosotros tenemos ese rasgo distintivo que nos acerca, que nos conecta, que nos hace entender con el Padre. Ahora bien, yo estoy hablando en el estado de la inocencia cuando se crea al hombre que era inocente, que en él no había pecado alguno. Más adelante, en los capítulos, específicamente capítulo 3, cuando el hombre entra en desobediencia, y me refiero a Génesis capítulo 3, cuando el hombre empieza a desobedecer, cuando el hombre empieza a hacer las cosas a su manera y no obedece a Dios, el hombre perdió esa esencia, porque los rasgos distintivos que nos hacían parecernos en ese momento a Dios, iban relacionados con sus características, con su espíritu, con su esencia, con lo que era, no en el caso físico de su rostro, sino lo que era adentro, su esencia. Gloria sea el nombre del Señor. Sin embargo, cuando vemos al profeta Jeremías, tomar y ver esta situación, lo que nos lleva a reflexionar que el hombre perdió sus rasgos distintivos con Dios, que el hombre dejó de ser tan parecido a Dios, porque cuando el ser humano entra en desobediencia, entra en cosas que no agradan a Dios, pierde la naturaleza de Dios en su vida. Entonces adquiere la naturaleza pecaminosa de las tinieblas sobre él. Entonces no obran los elementos del fruto del Espíritu en la vida del ser humano, sino que obran los elementos de las obras de la carne. Y cuando el ser humano actúa de acuerdo a su humanidad, a su carnalidad, a su personalidad, sus rasgos distintivos no se parecen a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso vimos a través de la historia, cuando el pueblo siempre entraba en una controversia, en una disputa, en una discusión, en una accionar contrario a los mandatos del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Sin embargo, esto le costó a el pueblo de Dios muchas situaciones adversas, situaciones que afectaron la comunicación con Dios, que afectaron la coinonía, que afectaron la íntima relación que el hombre debe tener con Dios. Por ende, el profeta recibe la palabra y lo primero que el Señor le muestra es el alfarero haciendo la vasija. Pero hay algo que me llama la atención, y cuando busqué la palabra del barro, cuando busqué sobre el alfarero, hice una serie de análisis. El barro no se resiste a lo que el alfarero quiere hacer. El barro no se opone a que el alfarero destruya la vasija y vuelva con ese mismo barro a reconstruirla. Eso me llama a mí la atención, indicando de que cuando estamos en las manos del Señor, debemos dejar que Él actúe como Él quiera. Él sabe el área
que debe quitar de nosotros. Él sabe cuál área nos afecta. Él sabe dónde debe aplicar mayor esfuerzo para moldearnos, para hacernos una vasija útil, una vasija que tenga rasgo distintivo y que se parezca a Él, una vasija que muestre la gloria de Dios, una vasija que pueda cambiar la esencia, la personalidad que hemos adquirido, que no sea agradable a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que usted ve a través de los tiempos que mientras Dios quiere hacer algo con nosotros, muchas veces nosotros, siendo el barro, queremos ordenar al alfarero y decirle: no, yo quiero ser de esta manera, yo quiero actuar de esta manera, yo quiero cambiar, pero de esta manera. No me toques esa área, y no debe ser así. Debe ser que el dueño del barro, que el que hizo el barro, que el alfarero haga conforme a lo que Él decida hacer sobre de ti y sobre de mí. Gloria al nombre del Señor. Cuando analizamos este contexto, dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Cuántas veces tú o yo nos hemos echado a perder como vasija de barros en las manos del Señor? Y Él ha tenido que volver a iniciar el proceso de la reconstrucción sobre nosotros. Él ha tenido que volver a iniciar ese cambio, esa genética pecaminosa que hemos adquirido y que no deja que el propósito de Dios sea llevado a cabo. Cuando vamos a hacer algo que tiene que ver con el reino del Señor, donde allá en el reino se hace la voluntad del Señor. Ningún ángel, ningún querubín hace lo que le plazca. Ninguna autoridad angelical hace lo que a él le crea necesario e importante. No. Allá se hace lo que el Padre dice, a la hora que Él dice y cuando Él lo diga. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso cuando Jesús le estuvo enseñando a los discípulos a orar, porque ellos pidieron que se le enseñara a orar. No querían seguir orando como los fariseos, que hacían las cosas de vanagloria en las afueras, en las esquinas, en las cuadras de las calles, para decir que hacían las cosas bien. Ellos querían orar de otra manera. Y una de las partes esenciales que el Señor les dijo a los discípulos: que se haga su voluntad en la tierra como se hace allá en el cielo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando nosotros le damos curso a la palabra de Dios en nuestras vidas, específicamente Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerios. Estamos diciendo: ya no vivo yo, ya mi vida no me pertenece, pertenece a aquel que me ha tomado como soldado, pertenece a aquel que me ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos que darle curso a lo que la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para que haya una transformación, para que haya un cambio, para que haya, aleluya, ser constituidos en nuevas criaturas, debemos dejar que el alfarero, el dueño del barro, el que te formó, el que me formó, nos dé el moldeamiento que nosotros. Él sabe
dónde debe meterse la cuchilla. Él sabe dónde debe desbaratarse y volverse a construir. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Debemos dejar que Dios nos moldee, que Dios haga vasijas útiles para su gloria y su honra. Debemos dejar que Dios exhiba su poder, su autoridad sobre mi vida, sobre tu vida. Una de las cosas que yo llamo de gran importancia en la vida de los discípulos es que cada uno de ellos tenía característica diferente. Cada uno de ellos tenía su carácter muy distinto. Pero si nosotros fuéramos a ver el carácter que tenía el apóstol Pedro, era un carácter altivo, un carácter muy fuerte, un carácter que cuando Jesús les dice a los discípulos, especialmente a Pedro, le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, por ese carácter de impulso, le dijo: no, maestro, yo no lo voy a hacer. Y Jesús le repite, le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Perdón. Es importante ver que Pedro en ese momento, después de tener casi 3 años con el maestro, todavía no se había dejado moldear como el Señor Jesús quería. Pero no obstante a esa situación de Jesús, cuando al maestro lo van a entregar, Pedro ala por su espada y la desenvaina su espada y corta la oreja de uno de los soldados que venía a agredir o a apresar a Jesús. Me llama la atención? Que todavía Pedro no estaba bien cocinado, no estaba bien moldeado para lo que el Señor quería hacer. Pero algo importante es que después Pedro entendió, que después Pedro comprendió, porque el Señor le dijo: no es con espada ni con ejército, sino yo hubiese pedido millares de ángeles y hubiesen descendido y me hubiesen defendido. Hay un propósito en el moldear de tu vida y de mi vida. El propósito es que la gloria de Dios sea manifiesta a los que no conocen del Señor. Que la gloria de Dios sobre el pueblo que hoy representa a Jesús se ponga en evidencia ante aquellos que no conocen del Señor. Por eso cuando el Señor quiere quitarnos cosas que nos afectan para iluminar a Jesús, entonces no podemos resistirnos, no podemos ponernos en contra, valga la redundancia. Lo que debemos hacer es que Él, si quiere agarrarnos y molernos y hacernos de nuevo, dejar que Él lo haga. Él es el dueño nuestro, a Él le servimos, a Él le obedecemos. Por eso algo que llama la atención es que el barro nunca se va a oponer al que el alfarero lo desbarate. Tú y yo como barro no podemos oponernos. Deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios se meta en tu corazón. Deja que Dios haga el efecto que quiere hacer. Deja que el Señor haga una vasija en el cual el nombre de Él sea glorificado. Cuando vamos a esas tiendas artesanales de diferentes lugares turísticos, en mi país, República Dominicana, hay muchas áreas turísticas y hay muchas áreas artesanales y uno ve cuánta hermosura en alguno de esas vasijas y uno dice: wow, pero ¿quién sería el artesano, el alfarero, el hombre que edificó esa vasija? Y uno se maravilla al ver esa hermosa vasija. Gloria sea el nombre del Señor. Asimismo, el Señor Jesucristo quiere que cuando Él termine de moldearte, de moldearme, de hacernos una vasija hermosa para la gloria de Él,
que la gente diga, wow, pero ¿quién fue el alfarero, el artesano que hizo esa vasija? Mira cómo se ve, mira cómo puede llevar a cabo el propósito de quien le ha tomado por soldado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, para terminar sobre la historia de Pedro y su aptitud, antes de tener ese moldeamiento, vemos que después él entra en la obediencia. El Señor le dice, espera en el aposento alto, allá viene el Espíritu Santo y baja sobre ellos, posa, y ahí en adelante Pedro es diferente. Pedro es una persona que escucha, Pedro es una persona que observa, Pedro es una persona que dice, haz de mí lo que tú quieras. Pedro es una persona que se deja utilizar para la gloria de Dios. Pedro es una persona que acepta las correcciones, que acepta el cambio en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando tú y yo aceptamos las correcciones, podemos cambiar. Cuando tú y yo esperamos que el alfarero tome mi cuerpo, mi persona como vasija y haga lo que él quiera, seremos más utilizados por el Señor. Seremos personas que transformaremos el mundo. Seremos personas que cambiaremos en el nombre de Jesucristo el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hay algo importante que quiero compartirte hoy. Según el capítulo 2, el versículo 13 del libro de Joel, el profeta Joel, profeta menor, le dice en el capítulo 2, versículo 13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Nosotros durante más de 4 meses hemos estado hablando de que lo que Dios está deseando cada vez es que la humanidad se vuelva a Dios para Él frenar esto que está pasando. Pero hoy yo veo que Joel le habla a un pueblo que conoce, y debo llamar la atención que nosotros estamos esperando que los de afuera se humillen, pero Dios está esperando que nosotros no rasguemos el vestido, sino que rasguemos el corazón, que nos humillemos, que atendamos el llamado de Dios. Siempre te he informado mediante la palabra que lo que más mueve el corazón de Dios es cuando el hombre, la mujer se humillan a su presencia. Dios ha devuelto iras que tenía contra pueblo, contra naciones, por la humillación de un grupo. En este tiempo, nosotros como vasija, el Señor como barro, vamos a decirle, Señor, moldéame a tu imagen, a tu semejanza. Quiero parecerme a como tú actuaste, anduviste, cómo caminaste, cómo te moviste, cómo hiciste. Quiero parecerme. Nosotros tenemos evidencia más que suficiente sobre la vida de Jesús, especialmente en los 3 años y meses del ministerio. Cómo caminó, cómo se movió, con qué prudencia actuó, con qué sabiduría se movía, cómo instruía sobre elementos del fruto del Espíritu para que hubiera un cambio, una transformación, algo que mostrara que verdaderamente la luz está en nosotros, que nosotros no somos tinieblas, que somos luz, que nosotros no podemos estar debajo de la mesa, que tenemos que estar encima para alumbrar, que nosotros, aleluya, tenemos que estar firmes en el llamado que hemos recibido de parte de Dios,
firmes en la voluntad del Señor. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Por esto, hermanos y hermanas que me están escuchando, no te resista al moldeamiento de Dios. No te resista a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Él quiere hacer contigo y conmigo es para su gloria y su honra. Es para exhibirnos a la humanidad. Es para decirle a los que no conocen del Señor: yo transformo, yo cambio, yo vivifico, yo instruyo, yo enseño. Ellos que me sirven son diferentes. Gloria sea el nombre del Señor. Y me viene una palabra que viene del corazón de Dios: deja de parecerte a las cosas que el mundo hace. Trata de parecerte a las cosas que Dios está haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de rasgos distintivos, aleluya, hablamos del parentesco. Para lo físico es el rostro, para lo espiritual son las características que muestran el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y uno de los problemas más grandes que estamos viviendo hoy es que la iglesia del Señor ha perdido identidad. La iglesia del Señor Jesucristo se quiere parecer más al mundo, a las cosas de afuera, que parecerse al que lo ha tomado, al que nos ha tomado como soldados. Gloria sea el nombre del Señor. Solo tiene que salir una moda, solo tiene que salir algo para que un grupo del pueblo de Dios caiga atrás de esto. Gloria al nombre del Señor. Pero no se percatan que Satanás quiere quitar la identidad, que Satanás quiere quitar los rasgos que nos hacen parecernos al que nos llamó. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el Señor, de una manera fuerte, de una manera muy contundente, en el versículo 6 de Jeremías 18 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Eso es una pregunta que él le hace al profeta Jeremías. Como Jeremías, ¿qué tú opinas al respecto? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que puedo yo, como formador, como creador, hacer de este pueblo, como hizo el alfarero, desbaratarlo y hacerlo de nuevo? Y dice el versículo, la mitad, la parte B del versículo 6, dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo que él está indicándole a Jeremías es que como el barro que no se resiste a que el alfarero haga cuanto le plazca, porque el alfarero sabe, el alfarero es un técnico, un experto en cómo crear vasija y darle el moldeamiento que va a necesitar para el uso que lo quiere. Entonces me llama la atención aquí sobremanera que la vasija nunca le dice al alfarero: hazme de esta manera o de aquella, porque voy a ser utilizado para aquella o cual o tal manera. El alfarero le han hecho un pedido, parece, y le han dicho: yo necesito 3 vasijas para la cocina, necesito 3 vasijas para la sala, necesito una vasija para el baño, necesito una vasija para la habitación. Y me llega una palabra que viene bajo una revelación a mí para dártela a ti en esta mañana. Dios sabe para qué te necesita. Dios sabrá cuál es la utilidad que te va a dar. Y por ende, Él no quiere que seas tú que lo dirijas a cómo debe quedar la vasija, porque ya en el guión de Él sabe cuál será tu uso. Si serás en la cocina, en la sala, en el baño, y estoy hablando de forma parabólica, estoy hablando en símil y comparación. Dios sabe cuál será el uso que te van a dar
¿Para qué tú eres útil en el reino del Señor? ¿Para qué yo soy útil en el reino del Señor? Uno de los proyectos que Dios hace en tu vida es determinar para qué eres útil, para el propósito que fuiste llamado. Cuando Dios te llama para un propósito, tú no puedes querer que Él cambie y te mueva a otra esfera, porque donde Él te coloca es que tú vas a ser una vasija bien exhibida, bien útil, bien presentada. Es que ahí es que tú vas a dar la gloria a Dios. Aleluya. Por eso no te resista. El barro cae a la mano del alfarero y no se resbala, no quiere irse. Él quiere ser simplemente una vasija y él mejor le pide al alfarero, y estoy hablando en parábola, estoy hablando en forma de símil y comparación. Él le dice: hazme una vasija, moldéame como tú quieras. En la mente del alfarero dice: voy a sacar una vasija que me voy a superar por la milla en esta. Entonces Dios contigo dice: voy a sacar una vasija que será algo hermoso, hacer algo que el mundo va a ver que yo puedo cambiar. Gloria sea el nombre del Señor. Que yo puedo hacer cosas útiles, hermosas, superiores. Gloria sea Dios. Pero para eso debemos ser como el barro. No te resistas. No nos resistamos. Dejemos que Él cambie nuestra vida. Dejemos que Él haga como le plazca. Dejemos que Él nos transforme. Dejemos que Él nos haga como Él quiera hacernos. Y si hacemos esto y vemos esto, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el accionar de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, oiga esto, hermano, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando entramos a la voluntad de Dios, cuando entramos al propósito de Dios, debemos dejar que Él nos guíe. Debemos dejar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos moldee, nos cambie, nos transforme, haga de nosotros vasijas que el mundo entero diga: verdaderamente en Él está la imagen del Dios vivo. Él tiene rasgos distintivos que hacen que uno piense en Dios. Así debe pensar el humano de ti. Él tiene accionar que hacen que uno diga: verdaderamente Dios existe. Porque Dios cambia, porque Dios transforma, porque Dios ha determinado un propósito en tu vida, porque tú te has renovado de acuerdo al entendimiento y has decidido agradar a Dios, has decidido buscar la perfecta voluntad de Dios, has decidido caminar como Jesús anduvo, has decidido obedecer al Padre. Por eso el Padre le decía al profeta Jeremías: ¿acaso no puedo yo hacer esto? Él le está preguntando y Jeremías se queda meditando, y yo entiendo que la respuesta se la da el mismo Padre, como diciendo: sí, yo puedo hacerlo, yo fui que te creé. Solamente es que el barro se mantenga tranquilo, obediente en mis manos, y va a ver qué vasija voy a sacar de él o de ella. Hermanos, hermanas que me están escuchando en esta mañana, deja que Dios moldee tu vida. Deja que Dios cambie nuestros caracteres para bien. Deja que seamos transformados de acuerdo a la voluntad perfecta de Él, para que el propósito de Dios sea marcado en esta tierra pecaminosa, para que el propósito y la voluntad perfecta de Dios se haga manifiesta en tu vida y en mi vida, y vamos a ver la gloria de Dios.
Dios está llamando y quiere hombres y mujeres que dejen que Él lo moldee. Hoy el Señor te dice, déjate moldear por mí y te darás cuenta qué vasija de utilidad y de perfección voy a sacar a través de ti. Voy a iluminar el mundo. Voy a mostrar mi gloria al mundo a través de ti si te dejas moldear y cambiar. Dios les bendiga rica y abundantemente. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo, con tu familia y con toda tu casa. Gracias. Buenos días.